Antes de empezar el relato, tengo un comunicado importante. Nuestro equipo está haciendo un sorteo de 1,000 pesos para ustedes que están siguiendo el crecimiento del canal. Para participar, solo tienen que suscribirse, dejar su like y comentar contando alguna situación difícil por la que ya pasaron y en la que su fe los fortaleció. Ahora sí, voy a empezar este emocionante relato. En medio del caos de una metrópoli que erigía rascacielos de vidrio y acero junto a callejuelas olvidadas por el tiempo, vivía Martínez, un niño de apenas 9 años. Sus ojos, grandes y castaños, cargaban una madurez que no pertenecía a su edad, un reflejo de las batallas silenciosas que libraba diariamente. No poseía juguetes caros ni ropa de moda. Sus tesoros eran un par de zapatillas gastadas que conocían cada agujero de la acera y una fe que parecía demasiado grande para caber en su pequeño pecho. Todos los días, su misión era la misma: encontrar una manera de comprar los medicamentos para su madre, cuyo cuerpo frágil luchaba contra una enfermedad que la consumía lentamente, confinándola a una cama en su humilde hogar. La ciudad era un monstruo de concreto, pero para Martínez era un campo de pruebas donde su esperanza era puesta a prueba en cada esquina. La madre de Martínez, Ana, era el centro de su universo. Verla languidecer, con la respiración corta y la mirada cansada, era un dolor que lo impulsaba a las calles con una determinación feroz. Guardaba en la memoria el sonido de su risa, un eco lejano de días más saludables, y se aferraba a él como un amuleto. En su pequeña habitación, un frasco de medicamento casi vacío sobre una cómoda de madera era un recordatorio constante de la urgencia de su jornada. El amor por su madre era el combustible de su coraje, transformando el miedo a la gran ciudad en un propósito inquebrantable. No era solo un niño tratando de sobrevivir, era un hijo luchando con todas sus fuerzas para salvar a la persona que más amaba en el mundo, armado solo, con su fe y la pureza de su corazón. Mientras la mayoría de los niños de su edad veían el mundo como un patio de recreo, Martínez lo veía como un escenario para milagros discretos. Su abuela, antes de partir, le había enseñado que la fe no se trataba de ver para creer, sino de creer para ver. Y él creía que cada persona que se cruzaba en su camino era una oportunidad, que cada desafío era una oración en forma de acción. Esta convicción lo revestía con una serenidad que intrigaba a los adultos a su alrededor. No se sentía menospreciado por su pobreza, se sentía fortalecido por su conexión con algo más grande, una fuerza invisible que, según él, guiaba sus pasos y escuchaba el clamor silencioso de su alma, prometiendo que la ayuda siempre llegaría, aunque fuera de formas inesperadas. Lejos del mundo de Martínez, en un universo de cristales tintados y aire acondicionado, existía Arthur, un hombre de 50 años a quien el dinero había convertido en un rey en un castillo de 1900 en soledad. Atrapado en una silla de ruedas desde el accidente que le había robado el movimiento de las piernas, gobernaba su imperio financiero con puño de hierro y un corazón de piedra. El horizonte que veía desde su ático era una colección de edificios que poseía, pero el paisaje de su alma era un desierto árido. El mundo para él era un balance de pérdidas y ganancias, y desde el accidente sentía que solo había perdido. La amargura era su compañera constante, y su silla de ruedas, más que una prisión física, era un trono donde cultivaba su resentimiento contra el destino. El accidente no solo le había quitado a Arthur la capacidad de caminar, le había robado la esperanza y asesinado la fe. Recordaba vagamente un tiempo en que creía en algo más allá de lo tangible, un tiempo en que la sonrisa de su difunta esposa era suficiente para iluminar sus días. Ahora, esos recuerdos eran como fantasmas que ahuyentaba con cinismo y trabajo incesante. Despreciaba la debilidad, la dependencia y, sobre todo, la fe, que consideraba un opio para los desesperados, una ilusión para aquellos que no tenían la fuerza o la riqueza para moldear su propia realidad. Para Arthur, el mundo era un lugar cruel, y la única respuesta lógica era ser aún más cruel, protegiéndose detrás de una muralla de dinero y poder. El contraste entre los dos era un abismo social y espiritual.
Martínez, con los bolsillos vacíos, caminaba por las calles, sintiéndose parte de un todo, conectado a cada rostro y a cada historia. Su riqueza era inmaterial, tejida con hilos de amor, resiliencia y una fe que movía su pequeño mundo. Arthur, por otro lado, se movía en un vehículo de lujo, aislado del tacto, del sonido y del olor de la humanidad que tanto despreciaba. Su fortuna lo separaba de la realidad, creando una burbuja de confort estéril. Uno poseía la esperanza como única posesión, mientras que el otro, poseyéndolo todo, no tenía nada a qué aferrarse más que a su propia amargura y a la frialdad de los números en sus cuentas bancarias. El destino, con su ironía peculiar, preparaba el encuentro de estos dos universos en un cruce concurrido. El semáforo se puso en rojo y el coche de lujo de Arthur se detuvo, reluciente bajo el sol fuerte, una isla de opulencia en un mar de coches comunes y peatones apresurados. El ruido de la ciudad invadía el silencio del vehículo, y fue en ese instante que Martínez, en su búsqueda de un milagro, vio el coche. Más importante, vio al hombre adentro. No vio al millonario, al magnate, sino a la figura solitaria en el asiento trasero, el rostro marcado por una infelicidad que ni todo el dinero del mundo podía ocultar. Sus ojos no vieron una oportunidad de limosna, sino un alma que parecía tan necesitada como la de su madre. En aquel momento la fe de Martínez lo guió. No sintió intimidación ante la riqueza, ni pena ante la discapacidad del hombre. Sintió una conexión, un llamado. Vio a un hombre poderoso, sí, pero a un hombre cuya alma estaba atrapada en una silla de ruedas mucho más apretada que la física. En su mente infantil y sabia, la lógica era simple. Aquel hombre tenía el poder de resolver su problema material, los medicamentos, pero él, Martínez, poseía algo que el dinero no podía comprar. Una oración sincera, un canal directo con la esperanza. Y quizás, solo quizás, se podría hacer un intercambio justo, un intercambio que trascendía el valor del dinero. Inspirado por un coraje que solo la fe genuina puede conceder, Martínez respiró hondo, enderezó sus pequeños hombros y comenzó a caminar hacia aquel coche, que era un símbolo de todo lo que él no era. Si crees que la fe de un niño puede sacudir los cimientos de un hombre que ha perdido la suya, y que un simple gesto puede reescribir dos destinos, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Lo que estaba a punto de suceder en aquel cruce no era solo un encuentro de dos mundos, sino una colisión entre el escepticismo y la esperanza, y la chispa resultante lo cambiaría todo para siempre, demostrando que los milagros más grandes a menudo comienzan con la más humilde de las peticiones. Con el corazón latiendo al ritmo de una misión sagrada, Martínez se acercó a la ventanilla oscura del coche de lujo. Su pequeña mano, un poco sucia por el polvo de la calle, se levantó y golpeó suavemente el cristal, un toque casi tímido, pero cargado de una intención poderosa. Dentro del vehículo, el conductor, un hombre de uniforme impecable, miró por el retrovisor con irritación, listo para ahuyentar a otro mendigo. Comenzó a gesticular para que el niño se alejara, pero una voz grave y arrastrada lo detuvo. «Déjalo, Afonso. Vamos a ver qué quiere esta pequeña criatura», dijo Arthur, su tono aburrido, como si estuviera eligiendo un entretenimiento pasajero para romper la monotonía de su tarde. El conductor dudó, pero obedeció, accionando el botón que haría descender aquella barrera de cristal. La ventanilla se deslizó hacia abajo con un suave zumbido, revelando el rostro de Arthur enmarcado por el lujoso interior del coche. Sus ojos fríos analizaron a Martínez de arriba abajo, una mirada que medía, juzgaba y descartaba todo en segundos. El niño, sin embargo, no se encogió. Sostuvo la mirada del millonario, y en su expresión no había la súplica o la vergüenza que Arthur estaba acostumbrado a ver. Había una dignidad serena, una claridad de propósito que desarmó la primera capa de desprecio del hombre. Arthur enarcó una ceja, intrigado a su pesar. Ese no era el guión habitual. El niño no extendía la mano, no lloriqueaba una historia triste. Solo lo miraba, esperando el momento adecuado para hablar, como si fuera él quien dictara las reglas de aquel encuentro. «¿Qué quieres, chico? No tengo tiempo para juegos».
La voz de Arthur salió ríspida, cortante como un cristal roto. Esperaba que la dureza de su tono fuera suficiente para hacer que el niño retrocediera y desapareciera entre la multitud. Pero Martínez, en lugar de intimidarse, dio un paso adelante, acercando su rostro a la ventana abierta, como si fuera a compartir un secreto. «Señor, veo que usted lo tiene todo, pero sus ojos no tienen paz», comenzó, su voz infantil sonando sorprendentemente firme y perceptiva. Arthur sintió una punzada de irritación. Qué audacia la de ese mocoso, de ese proyecto de persona, fingir que podía leer su alma. Estaba a punto de dar una respuesta cruel, de mandarlo a buscar algo que hacer, cuando la propuesta del niño lo golpeó de lleno. «No quiero su dinero como limosna», continuó Martínez, y cada palabra parecía cuidadosamente elegida. «Pero sé que usted puede pagarme un almuerzo. A cambio, yo, que soy un niño de gran fe, rezaré aquí y ahora para que usted encuentre esa paz que le falta». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido de los coches, las voces de la calle, todo se desvaneció. Arthur se quedó en silencio, procesando la oferta. No era una petición, era una transacción. La cosa más absurda, más patética y, en cierto modo, más original que jamás había oído. Un almuerzo a cambio de una oración. La audacia era tal que el primer impulso de rabia fue reemplazado por otra cosa. Una risa seca y sin alegría escapó de los labios de Arthur. Comenzó como un soplo de escarnio y creció hasta convertirse en una carcajada amarga que resonó dentro del coche. El conductor, Afonso, miró hacia atrás, sorprendido. Hacía años que no oía reír a su jefe, pero aquel sonido no tenía nada de feliz. Era el sonido del más profundo escepticismo. La risa de un hombre que ya había visto lo peor del mundo y se deleitaba en exponer la ingenuidad ajena. «¿Paz?», repitió, la sonrisa cínica torciendo su rostro. «Tú, un mocoso sucio de la calle, vas a venderme paz a cambio de un plato de comida. Esa es la mejor que he oído en mucho tiempo. Tienes futuro como comediante, chico». Se inclinó hacia adelante, la mirada fija en Martínez, deleitándose con lo que él creía que sería la humillación inminente del niño. «Sabes, me gustan las apuestas, y tu fe me parece una apuesta perdida, pero vamos a hacerlo interesante», dijo, la voz cargada de un veneno adulzado. Quería aplastar aquella esperanza pura, demostrarse a sí mismo y al niño que el universo era indiferente, que Dios era una invención de los débiles. Quería ver la decepción en el rostro de Martínez. Quería que el niño aprendiera allí, en esa acera, la dura lección de que la fe no llena el estómago ni cura las almas. Aquella era una oportunidad de oro para reafirmar su visión de mundo sombría y desolada. «Pues bien, niño de la fe, reza», desafió Arthur, la sonrisa ensanchándose. «Reza aquí, en medio de todo este ruido y suciedad. Si tu fe, esa poderosa oración tuya, hace que algo suceda, cualquier cosa fuera de lo común, no te pagaré un almuerzo. Te pagaré un banquete. Te daré a ti y a tu familia comida por un año entero. Pero, si no pasa nada, y nada va a pasar, desapareces de mi vista y nunca más intentas vender esas ilusiones tuyas a nadie. ¿Tenemos un trato?». Extendió la mano, no para un apretón, sino como un rey que sella un decreto. Era la trampa perfecta, la fe del niño contra la brutal realidad de Arthur. Para sorpresa de Arthur, no hubo vacilación. Martínez no se inmutó por la burla, no se intimidó con la apuesta cruel. Simplemente asintió con la misma serenidad desconcertante de antes, como si ya esperara aquel desafío. «El trato es con Dios, señor, no conmigo. Yo solo hago mi parte», respondió con una simplicidad que irritó aún más al millonario. Sin más palabras, el niño se acomodó en la acera, cerró los ojos y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Su postura cambió. Ya no era un niño en la calle, era un gigante en espíritu, concentrado en su tarea con una intensidad que silenció a Arthur por un instante. La oración de Martínez no estaba hecha de palabras memorizadas o súplicas grandiosas. Era un diálogo silencioso y profundo, un torrente de sentimientos puros que fluían de su corazón. Primero, pensó en su madre. Visualizó su rostro,
Pidió con toda la fuerza de su alma que llegara el alivio, que el dolor disminuyera, que la fuerza volviera a su cuerpo cansado. No pidió la curación completa, solo la ayuda necesaria, el siguiente paso, el pan de cada día, el medicamento de esa semana. Su fe era práctica, enfocada, arraigada en el amor incondicional que sentía por ella. Cada latido de su corazón era una palabra en aquella plegaria fervorosa. Después, su mente se dirigió al hombre amargado dentro del coche. No sentía rabia por la burla, sentía una compasión inmensa. Pidió que la luz tocara el corazón de aquel hombre, que la paz que tanto despreciaba pudiera encontrar una rendija en su armadura de dolor y cinismo. Pidió que las heridas del alma de aquel hombre, que eran mucho más profundas que las de sus piernas, comenzaran a cicatrizar. Rezó para que Arthur pudiera sentir, aunque fuera por un segundo, el mismo amor y la misma esperanza que lo sostenían. Era una oración de pura empatía, un regalo ofrecido a quien lo había humillado. Dentro del coche, el silencio era tenso. Arthur observaba al niño, la sonrisa cínica congelada en su rostro, esperando el momento de declarar su victoria. Los segundos se arrastraban. 1, 2, 3, nada. El tráfico continuaba ruidoso. La vida seguía su curso indiferente. «Vamos, niño, tu tiempo se acaba», murmuró para sí mismo, sintiendo una satisfacción cruel comenzar a burbujear. Era exactamente como esperaba. El mundo seguía siendo el mismo lugar predecible y materialista. Ninguna luz descendió del cielo, ningún ángel apareció, solo un niño con los ojos cerrados, pareciendo un tonto en medio de la acera. Miró su carísimo reloj de pulsera. Casi un minuto. El semáforo pronto se abriría y él podría seguir adelante, dejando atrás aquella pequeña demostración de futilidad. Una parte de él, una parte que odiaba y trataba de sofocar, sintió una pizca de decepción. Quizás, en el fondo de su corazón petrificado, quería que algo sucediera. Quizás estaba cansado de tener siempre la razón sobre la crueldad del mundo, pero rápidamente aplastó ese pensamiento. Era debilidad. La realidad era su aliada, y la realidad era inmutable. La fe era y siempre sería una broma. Pero entonces notó algo. La serenidad en el rostro de Martínez. No era una actuación. La concentración del niño era absoluta. Su inmovilidad era total. Era la misma expresión que veía en el rostro de su esposa años atrás, cuando ella rezaba por él antes de una cirugía importante. Aquel recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Una memoria que mantenía encerrada bajo 7 llaves. La fe de ella, que antes admiraba, se convirtió, tras la muerte de ella y su accidente, en un símbolo de promesas no cumplidas, una traición divina. La serenidad del niño era un espejo de aquel dolor antiguo. La imagen de su esposa, Elena, arrodillada junto a su cama en el hospital, vino con una claridad abrumadora. Ella sostenía un pequeño rosario de madera, un objeto simple que llevaba a todas partes. «Ten fe, mi amor. La fe no cambia los hechos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos», decía ella. Él se había burlado de ella en ese entonces, ya amargado por el dolor. Tras el accidente fatal de ella, que fue el mismo que lo postró en la silla de ruedas, se deshizo de todo lo que le recordaba la fe de ella, o eso pensaba. Aquel niño, con su postura y su calma, estaba excavando tumbas en su memoria. Un sentimiento de irritación e incomodidad se apoderó de Arthur. Quería que aquello terminara pronto. Quería que el niño abriera los ojos, admitiera la derrota, para poder marcharse y olvidar aquel rostro, olvidar el recuerdo de Elena. El niño era una anomalía, una pieza fuera de lugar en su mundo rígidamente controlado. Su presencia era un cuestionamiento silencioso a todas las certezas que Arthur construyó para sobrevivir. «Abre los ojos, chico. El show ha terminado», pensó, con una urgencia creciente. Fue en ese exacto momento, en el apogeo de la plegaria de Martínez y de la angustia silenciosa de Arthur, que el universo pareció responder. El coche de delante, que se había detenido abruptamente, dio una pequeña sacudida hacia atrás antes de avanzar, tocando ligeramente el parachoques del coche de Arthur. Fue un golpe mínimo,
casi insignificante, del tipo que ocurre decenas de veces al día en ese caótico tráfico. El conductor maldijo en voz baja. Arthur ni siquiera lo habría notado, inmerso en sus dolorosos recuerdos, de no ser por un sonido que lo acompañó. Un clic, un sonido suave, casi metálico, proveniente del interior del salpicadero del coche. Un sonido que no pertenecía al ruido del tráfico. La mirada de Arthur se movió instintivamente en dirección al sonido. Vino del lado del pasajero, de un compartimento empotrado en la madera noble del salpicadero. Un compartimento que no se abría desde hacía años. Él mismo había intentado abrirlo varias veces con rabia, al igual que los mecánicos del concesionario. Se había atascado el día del accidente, y él ordenó que lo dejaran así, como una cicatriz interna del vehículo. Ante sus ojos atónitos, la pequeña puerta del compartimento, que había resistido toda fuerza y tecnología, se deslizó hacia un lado con una suavidad fantasmagórica. El movimiento fue lento, deliberado, casi ceremonioso. Arthur contuvo la respiración. Su mente racional intentaba encontrar una explicación. La vibración del golpe, la posición exacta, una coincidencia de 1 en 1.000.000. Pero su corazón, ese órgano que intentaba mantener adormecido, comenzó a latir descontroladamente. No podía ser. Simplemente no podía ser. Y entonces, desde dentro del oscuro compartimento, algo rodó hacia afuera. Un objeto pequeño, oscuro, que cayó en cámara lenta sobre el cuero beige e inmaculado del asiento a su lado. Apenas hizo ruido al aterrizar, pero para Arthur, el impacto fue más fuerte que una explosión. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el objeto. La sonrisa cínica desapareció de Minimsnonense. Su rostro, reemplazada por una máscara de puro shock e incredulidad. El mundo a su alrededor, el tráfico, el conductor, todo se disolvió en un borrón sin foco. Allí, reposando sobre el asiento de cuero, estaba un pequeño rosario de madera, las cuentas gastadas por el uso, la pequeña cruz de metal un poco oxidada. No era un rosario cualquiera, era el rosario de Elena, el mismo que ella sostenía el día del accidente, el mismo que él creía haber perdido para siempre en los escombros del coche, antiguo, un símbolo de todo lo que había amado y perdido de una sola vez. Lo reconocería en cualquier lugar, en cualquier vida. Era la materialización de su dolor más profundo. El niño en la acera, como si sintiera que su tarea estaba cumplida, comenzó a abrir los ojos lentamente, su respiración volviendo a la normalidad. No tenía idea de lo que había sucedido dentro de aquella fortaleza de metal y vidrio. Para él, la oración había terminado, y ahora esperaba el veredicto del hombre. Miró a Arthur, esperando ver la misma sonrisa de burla, la misma mofa. Pero el rostro que encontró no era el mismo de minutos atrás. Estaba pálido, los labios entreabiertos, los ojos desorbitados de una manera que rayaba en el pavor. Arthur no podía apartar la mirada del rosario. Su mano, que no temblaba desde hacía años debido a su férrea disciplina, comenzó a temblar incontrolablemente. La levantó lentamente, como si pesara 1 tonelada, y la extendió hacia el objeto. Cada centímetro que su mano se acercaba parecía un viaje de 1000 kilómetros a través de un desierto de recuerdos reprimidos. El toque de sus dedos en las cuentas de madera fue como un rayo, enviando una onda de choque por todo su cuerpo, rompiendo las compuertas de su alma. La respiración de Arthur se quedó atrapada en su garganta. Cogió el rosario y el objeto familiar en su palma era al mismo tiempo un consuelo y una tortura. Era la prueba física de un amor perdido, pero también la prueba inexplicable de que algo había sucedido, algo imposible. Aquel compartimento no se abría, aquel rosario estaba perdido. Sin embargo, allí estaba, sacado a la luz, en el exacto momento en que un niño de fe rezaba por su paz en la acera. La lógica, la razón, el escepticismo, todos los pilares que sostenían el mundo de Arthur comenzaron a derrumbarse. Levantó la mirada del rosario hacia el rostro del niño y por primera vez no vio a un mendigo, a un aprovechado o a un tonto. Vio otra cosa, vio la serenidad, la pureza y una fuerza que no podía comprender. La mirada de Martínez no era de triunfo, sino de una calma expectativa.
Era como si el niño supiera no lo que había sucedido, sino que su fe había sido escuchada. Aquella mirada infantil y profunda perforó la última capa de la armadura de Arthur, alcanzando el núcleo de su dolor, los recuerdos de Helena, su fe, su amor, el accidente, la pérdida, la amargura de años. Todo salió a la superficie en un maremoto emocional incontrolable. Las defensas que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo de cinismo y dinero, se derrumbaron en un instante. Un sonido gutural escapó de su garganta, un sollozo que había contenido durante casi una década. Y entonces, para el shock de su conductor y para la sorpresa del niño en la acera, el gran y poderoso Arthur comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas de tristeza, era un llanto compulsivo, violento, el llanto de un hombre roto que finalmente se permitía sentir la extensión de su propia ruina. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la amargura y el dolor acumulados, lavando su alma de una forma que ya no creía posible. Agarró el rosario con fuerza, como si fuera la única cosa real en aquel mundo que de repente se había puesto patas arriba. Lloraba por su esposa, por sus piernas, pero sobre todo, lloraba por la esperanza que él mismo había matado. El conductor, Afonso, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. En todos sus años de servicio, nunca había visto a su jefe demostrar la menor emoción, excepto la ira fría. Verlo desmoronarse de esa manera era como ver una estatua de granito disolviéndose en arena. Miró al niño en la acera, que ahora observaba la escena con una expresión de compasión y preocupación, y no entendió la conexión. No vio el rosario, no escuchó la oración, solo vio el antes y el después. Martínez observaba el llanto de aquel hombre rico y poderoso, y su corazón se llenó de una tristeza empática. No entendía la razón de aquellas lágrimas, pero sentía su peso. No sintió la alegría de ganar la apuesta. En cambio, sintió el impulso de consolar. Vio a un ser humano con un profundo dolor, un hombre cuya soledad era tan vasta que se desbordaba en lágrimas frente a un extraño. La fe de Martínez no buscaba demostrar algo, sino conectar y sanar, y sintió que su oración, de alguna manera, había tocado una herida abierta. Arthur finalmente levantó la cabeza, el rostro mojado y rojo, los ojos hinchados. Miró a Martínez a través de sus lágrimas, y la manera en que lo veía había cambiado fundamentalmente. El niño no era un instrumento del azar, una coincidencia. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, en su mente y en su corazón, Arthur vio al niño como un mensajero, un ángel improbable, vestido con ropa gastada y con el rostro sucio, enviado para devolverle algo que ni siquiera sabía que necesitaba encontrar. El semáforo se puso en verde. Los coches de detrás comenzaron a tocar la bocina, impacientes. Pero Arthur no los oía. El mundo exterior había dejado de existir. La única realidad era el rosario en su mano y el rostro del niño en la ventana. El conflicto dentro de él había llegado a su punto de ruptura, y el escepticismo que lo había definido durante tanto tiempo estaba en ruinas. Pero lo que aquel millonario vio en la mirada serena del niño y en el rosario que sostenía con fuerza cambiaría no solo su creencia, sino el curso de su vida y del destino de aquel pequeño e improbable profeta. El sonido de las bocinas era un ruido lejano e irrelevante en el santuario de silencio que se había formado dentro del coche de Arthur. Su mano temblaba, sosteniendo el pequeño rosario de madera, como si sostuviera el corazón de sus recuerdos más sagrados. Cada cuenta que sus dedos rozaban era un portal al pasado, a un tiempo en que su vida no estaba definida por la amargura. Miraba a Martínez, pero ya no veía al niño de la calle. Veía un catalizador, una fuerza inexplicable, que había forzado la puerta de un mausoleo que llevaba dentro de sí. Las lágrimas habían cesado, pero el torrente de emociones continuaba fluyendo, lavando los cimientos de su escepticismo y dejando atrás un terreno fértil para algo nuevo, algo que había olvidado cómo nombrar. El rosario en su mano no era solo un objeto, era el testamento físico de la fe de Helena, su difunta esposa. Recordó el día en que ella se lo regaló,
poco antes de una cirugía de riesgo a la que tuvo que someterse años antes del fatal accidente. Él estaba aterrorizado, escondiendo su miedo detrás de una máscara de arrogancia. Ella, con su calma luminosa, le puso el rosario en la mano. «Esto no es un amuleto mágico, Arthur», le había dicho con una sonrisa gentil. «Es un recordatorio de que no estás solo, de que existe una fuerza de amor más grande sosteniéndonos. Solo sujétalo cuando sientas miedo». Él se había burlado en ese momento, pero sujetó el rosario durante toda la cirugía, en secreto. El recuerdo más doloroso vino después, el del día del accidente. La lluvia, el metal retorcido, el silencio repentino tras el caos. Recordaba, en medio de su propio dolor y confusión, buscarla desesperadamente, y después de encontrarla, de darse cuenta de que la había perdido, su mente se fijó en un detalle: el rosario. Lo quería, lo necesitaba como una última conexión tangible con ella. Pero el objeto había desaparecido entre los escombros, perdido para siempre, igual que ella. La pérdida del rosario se fusionó con la pérdida de Elena, convirtiéndose en un símbolo poderoso de cómo la fe y la esperanza lo habían abandonado de forma definitiva aquel día lluvioso. Encontrar aquel objeto ahora, de esa manera, era más que una coincidencia. Era una violación de las leyes de su universo. La mente de Arthur, entrenada para encontrar patrones lógicos y explicaciones racionales, entró en cortocircuito. ¿Un golpe de coche? ¿Una vibración afortunada? Esas explicaciones parecían frágiles, patéticas, ante la magnitud de lo que sentía. La probabilidad de que un compartimento, atascado durante casi una década y declarado inoperable por expertos, se abriera con una sacudida en el preciso instante en que un niño rezaba por su paz, era tan astronómicamente baja que creer en ella exigía más fe que creer en el milagro. Finalmente lo entendió. El evento no era el milagro era la conexión. El niño no pidió que algo espectacular sucediera. Rezó por la paz de Arthur. Y el universo, o Dios, o cualquier fuerza que rigiera los hilos del destino, no respondió con un trueno, sino con un susurro. Le devolvió el símbolo exacto de la paz que había perdido, la llave del compartimento cerrado de su propia alma. El rosario no era la respuesta, era el mapa de vuelta a casa, de vuelta a un lugar dentro de sí mismo que creía haber demolido para siempre. La curación no era para sus piernas, sino para la parálisis de su espíritu. El shock en su rostro dio paso a una expresión de asombro, de profunda y abrumadora revelación. La arrogancia que era su segunda piel se deshizo por completo, y en su lugar surgió una humildad que no sentía desde que era un joven soñador, mucho antes de que el dinero y el dolor lo corrompieran. Miró a Martínez y vio la pureza de la intención del niño. La fe de él no era una mercancía, no era una herramienta para obtener ventaja. Era un regalo, ofrecido de forma genuina y desinteresada a un extraño amargado en un coche de lujo. La generosidad de aquel acto lo rompió por dentro. En ese instante se produjo el giro. No fue una decisión lógica, sino un imperativo moral que brotó del fondo de su ser recién despertado. No podía simplemente darle dinero a aquel niño y seguir adelante. Hacerlo sería una traición a Elena, al milagro, a aquel momento de gracia. Sería intentar pagar por algo que no tenía precio. La propuesta inicial del niño, un almuerzo a cambio de paz, ahora le parecía el trato más desproporcionado de la historia. El niño le había entregado el universo y él le había ofrecido migajas. La injusticia de su propia oferta cínica pesó en su conciencia. «Afonso», dijo Arthur, y su voz salió diferente. Estaba ronca, frágil, pero despojada de toda su dureza habitual. El conductor se sobresaltó volviéndose hacia su jefe. «Señor», esperaba una orden para marcharse, para ignorar las bocinas, pero la orden que recibió lo dejó sin palabras. «No vamos a ninguna parte. Apaga el coche. Necesito hablar con este niño». La orden era ilógica. Estaban deteniendo el tráfico, causando un atasco, pero el tono de Arthur no permitía cuestionamientos. Había una nueva autoridad en su voz, no la autoridad del poder, sino la de la convicción. Arthur se giró completamente hacia la ventana.
su cuerpo esforzándose contra las limitaciones de la silla. Ignoró el caos que se estaba formando en la calle detrás de su coche. Su mundo entero estaba enfocado en aquel pequeño rostro en la acera. Extendió la mano que sostenía el rosario, no para que el niño lo tomara, sino como una prueba, una confesión. «¿Cuál es tu nombre, niño?», preguntó. Y la pregunta no era un interrogatorio, sino una petición. Necesitaba saber el nombre del ángel que le había sido enviado. Martínez, que observaba toda la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad, respondió con su simplicidad habitual. «Mi nombre es Martínez, señor». No entendía el significado del rosario ni la profundidad de la transformación que presenciaba, pero sentía el cambio en la atmósfera. La energía que emanaba del hombre ya no era de desprecio, sino de algo que se asemejaba a una reverencia dolorosa. Veía a un hombre que acababa de cruzar una frontera dentro de sí mismo y todavía parpadeaba, aturdido por el nuevo paisaje. Aquel momento fue el clímax de sus vidas que se cruzaban. Para Martínez fue la confirmación de que su fe tenía un propósito y un poder que apenas comenzaba a entender. Para Arthur fue el instante de su rendición incondicional. Se rindió a la posibilidad de que había más en el mundo que su dolor y su dinero. Se rindió a la memoria de su esposa, no como una fuente de amargura, sino como una inspiración. Y, lo más importante, se rindió a la pureza de la fe de un niño, que consiguió en 2 minutos lo que años de terapia y lujo no habían logrado: hacerlo sentir de nuevo. Arthur sostuvo la mirada de Martínez, y en aquel silencio compartido se hizo una promesa de que aquel encuentro no terminaría allí. La revelación del rosario no era un final, sino un comienzo. La curación de Arthur no estaba completa, pero la primera dosis del remedio más poderoso había sido administrada. Un remedio hecho de fe, memoria y la improbable conexión entre un millonario roto y un niño que, a pesar de no tener nada, poseía la llave del tesoro más importante de todos: la esperanza. La orden de Arthur a su conductor fue el primer acto de su nueva vida. «Afonso, abre la puerta. El niño viene con nosotros». El claxon de los coches, irritado, se convirtió en la banda sonora de la redención de Arthur. Bajo la mirada perpleja de Afonso y de los curiosos que observaban la escena, Martínez fue acogido en el santuario de cuero y madera que momentos antes representaba un mundo inalcanzable. El niño se sentó en el suave asiento, sus grandes ojos todavía intentando comprender la tormenta de emociones que había barrido el rostro del hombre poderoso. Arthur no dijo nada durante un largo momento, solo sostuvo el rosario y miró hacia la carretera, no como quien sigue un camino conocido, sino como quien se lanza a un territorio completamente nuevo e inexplorado. La promesa del banquete, hecha con escarnio, fue honrada con la solemnidad de un juramento sagrado. En el trayecto hasta la casa de Martínez, guiados por las tímidas indicaciones del niño, Arthur hizo una nueva promesa. «Martínez, la apuesta que hice fue tonta y cruel», dijo con la voz entrecortada. «Tu fe me ha dado algo que no sabía que había perdido. Por lo tanto, el banquete no será por un día, será por toda una vida. Cuidaré de ti y de tu madre con todo lo que tengo». No era un acto de caridad, era un acto de gratitud, era el reconocimiento de que la deuda allí era suya y era impagable. Estaba finalmente usando su fortuna no para aislarse, sino para conectarse. Al llegar a la humilde vivienda de Martínez y ver con sus propios ojos la realidad de la enfermedad de Ana, la transformación de Arthur se solidificó en acción inmediata. La visión de la mujer, frágil, acostada en una cama sencilla, pero con la misma mirada de dignidad que su hijo, lo conmovió profundamente. Ese mismo día, movilizó su red de contactos, consiguiendo para Ana una plaza en el mejor hospital de la ciudad, bajo el cuidado de los más renombrados especialistas. No solo firmó cheques, estuvo presente, conversando con los médicos, asegurándose de que ella tuviera el mejor tratamiento posible, movido por un sentido de responsabilidad que había redescubierto. Arthur comprendió que la curación de Ana dependía tanto de la paz espiritual como de los medicamentos. Por eso, les ofreció a ella y a Martínez una de sus propiedades, una casa cómoda y soleada en un barrio tranquilo, para que pudieran vivir mientras ella se recuperaba.
La mudanza fue un hito. Para Martínez y Ana significaba seguridad, aire puro y la oportunidad de centrarse en la salud sin el peso abrumador de la pobreza. Para Arthur, cada ladrillo de aquella casa era un paso en su propia reconstrucción. Estaba por primera vez en años construyendo un hogar para alguien más allá de sí mismo, y al hacerlo, comenzó a reconstruir el suyo propio. Los meses siguientes fueron un viaje de sanación mutua. Arthur visitaba a Ana en el hospital, y las conversaciones entre los dos, un millonario lisiado por la amargura y una madre pobre sostenida por la fe, se convirtieron en una fuente de sabiduría para ambos. Pasaba tiempo con Martínez, no como un benefactor, sino como un amigo, un mentor. Aprendió a escuchar, a observar, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. El rosario de Elena ahora estaba en su mesita de noche, ya no como un fantasma de la pérdida, sino como un faro de esperanza. La silla de ruedas seguía allí, pero por primera vez, Arthur se sentía un hombre libre. Fiel a su palabra, Arthur vio el valor incalculable de Martínez. No quería solo darle consuelo material al niño, quería nutrir la luz que veía en él. Lo matriculó en un proyecto social de excelencia, financiado por su propia empresa, pero que nunca había visitado. Comenzó a frecuentar el proyecto, a conocer a otros niños, a usar su influencia para expandir el alcance de la institución. Vio en Martínez no un caso de caridad, sino el futuro. Reconoció que la verdadera inteligencia del niño no estaba en los libros, sino en su corazón, e hizo todo lo posible para que esa sabiduría pudiera florecer e inspirar a otros. El tiempo tejió una nueva realidad para todos. Ana, con el tratamiento adecuado y la paz espiritual, recuperó la salud, su sonrisa volviendo a iluminar los días de su hijo. Martínez, ahora en un ambiente de aprendizaje y oportunidad, absorbía conocimiento como una esponja, sin perder jamás la humildad y la fe inquebrantable que lo definían. Y Arthur, el hombre que pensaba que había perdido todo lo que importaba, descubrió que todavía había mucho por ganar. Transformó sus empresas y su fundación, convirtiéndolas en vehículos de cambio real, guiado por un nuevo propósito: honrar el milagro que un niño le proporcionó en un cruce concurrido. Esta historia nos recuerda que la fe no necesita mover montañas para ser poderosa. A veces, su fuerza reside en abrir un pequeño compartimento cerrado en un corazón endurecido. Muestra que la verdadera sanación raramente viene en la forma que esperamos. Arthur no volvió a caminar, pero su alma, antes paralizada, aprendió a correr. Y nos enseña que la conexión humana es la más sagrada de todas las monedas, capaz de comprar paz, redención y un nuevo comienzo, cosas que ningún dinero en el mundo puede adquirir. El encuentro entre un niño de fe y un hombre sin esperanza no fue una casualidad, sino un recordatorio de que la luz siempre encuentra una rendija por donde entrar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer de nuevo en el poder de la fe y de las conexiones humanas, compártela con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Muestra que incluso en los días más oscuros, un pequeño gesto de coraje y empatía puede reescribir destinos. Y no olvides comentar desde dónde estás viendo, para que juntos podamos ver hasta dónde ha logrado viajar la luz de esta historia, conectando corazones y renovando la fe en la humanidad.